Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a empezar hoy a ver un par de videos sobre el tema de fuerzas intermoleculares. Elegí de la guía de trabajos prácticos de química general dos ejercicios para hacer y ahora vamos a ver el primero de ellos, que es el ejercicio 8. Voy a compartir ahora. Estamos hablando de Química General, la guía de Química General. La edición dice acá 2018, pero en realidad en la tapa dice 2019, es la diferencia que hay ahí. Y el primer tema o el primer subtema o módulo que vamos a ver son fuerzas intermoleculares y gases reales. Y de esa guía a mí me pareció interesante poder explicarles la resolución del problema 8, que me parece que es bastante típico. El problema 8 dice, busque en un manual los puntos de ebullición de las siguientes moléculas y me da una serie de moléculas. Liste el o los tipos de fuerzas intermoleculares para cada una de ellas. Compare los puntos de ebullición de las moléculas con pesos moleculares similares. Y entonces me divide a la lista completa en tres grupos que vamos a ver que tienen pesos moleculares más o menos parecidos y explique en función de dichas fuerzas el orden de puntos de ebullición de cada grupo. Bueno, lo primero que pueden ver es que es algo bastante obsoleto o viejo pensar en buscar en un manual los puntos de ebullición. Ustedes saben que tienen disponibles muchísimas bases de datos a través de Internet. Para lo que respecta a introducción a la química y química general, los valores que suelen dar en Wikipedia son aceptables, son suficientes, así que podrían directamente trabajar con esos valores y si tienen problemas lo pueden buscar en algún otro tipo de publicación. Yo para esta vez se los traje. Las sustancias, los compuestos que marcan acá la lista, las moléculas que están marcadas acá, son todas moléculas, pero podría haber ejercicios similares donde aparecen también átomos, como por ejemplo los gases nobles, ¿sí? Y me habla de las fuerzas intermoleculares. Entonces, yo primero les quería hacer un planteo general y después vamos al problema en particular. Bien. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, lo que vamos a tener que recordar es que justamente son intermoleculares porque están entre las moléculas y también entre los átomos. Algunas veces usamos la palabra partículas para poder ampliar esa definición, pero en realidad se refiere a cualquier especie química con la que estemos trabajando que se relaciona con otra. Esas fuerzas intermoleculares incluyen toda una serie de fuerzas, de descripciones, que no siempre todas las moléculas pueden tener presentes en todos los tipos de fuerzas, pero que me sirven para explicar muchos procesos y muy importantes. Pueden existir entre moléculas del mismo tipo. Por ejemplo, yo puedo pensar en cómo interacciona una molécula de agua con otra molécula de agua y las interacciones van a depender solamente de las características que tenga esa molécula de la que estoy hablando, la molécula de agua. O pueden ser interacciones entre moléculas diferentes o especies químicas diferentes. Yo puedo pensar cómo interacciona, por ejemplo, el ion sodio más con una molécula de agua cuando yo disuelvo una sal. Por ejemplo, yo disuelvo cloruro de sodio en agua, ya vimos en la introducción a la química que eso es una sal, se disocia, voy a tener sodio más, voy a tener el anión cloruro y va a haber agua. Entonces va a haber interacciones que van a ser fuerzas intermoleculares, las responsables de esa relación que va a haber entre el catión sodio más y las moléculas de agua, o ese anión cloruro y las moléculas. Son muy importantes es muy importante poder identificar y entender cómo funcionan estas fuerzas intermoleculares, porque justamente son las que van a definir las formas de comportamiento, tanto de las sustancias puras como de las mezclas. En esta primera instancia vamos a hablar de lo que son las sustancias puras. Entonces, cuando tenemos una sustancia pura, sabemos que puede estar, en principio,
en 3 estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y las fuerzas intermoleculares son las que van a definir o van a contarme o van a ser las que condicionan la temperatura de fusión o punto de fusión, la temperatura de ebullición, la presión de vapor, la volatilidad de la sustancia y la temperatura de condensación, y también vamos a hablar de lo que es la temperatura crítica, que lo vamos a definir más adelante. Todas estas propiedades que tienen que ver con la interacción entre las partículas van a estar dominadas por las fuerzas intermoleculares presentes, y esas fuerzas intermoleculares van a depender de las características de cada molécula en sí. Una forma más o menos rápida de poder trabajar con las clasificaciones o para ver cómo es mi molécula y qué fuerzas intermoleculares tiene, es este cuadrito que ya no me acuerdo ni a quién se lo robé, pero donde lo primero que piensa es, si yo tengo una molécula y está formada por iones, se puede disociar y entonces la interacción va a ser directamente entre iones, ¿sí? Voy a tener un enlace de tipo iónico. Si la molécula no está formada por iones, lo siguiente que voy a revisar es si hay presentes enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. Este tipo de enlaces serían los que me permitirían que esa molécula tuviera fuerzas intermoleculares de tipo puente de hidrógeno. Entonces, si la respuesta es sí, la molécula va a tener presentes fuerzas debidas a la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Si eso no ocurre, lo siguiente que debería de mirar una molécula es si esa molécula es polar o no. Si la molécula no es polar, el único tipo de fuerzas intermoleculares que va a presentar van a ser las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London dependen fuertemente con el peso molecular y la forma que tenga esa molécula. Entonces, en ese caso, tendríamos solamente esa posibilidad como fuerza intermolecular. Si la molécula es polar, va a haber una interacción o un ordenamiento según esos dipolos que representan a la molécula, y entonces voy a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo. Entonces, las fuerzas de dispersión de London están presentes en todas las moléculas y también en los átomos. Por eso puede ocurrir, por eso podemos explicar o podemos encontrar cambios de estados aún en los gases nobles que suelen estar como átomos. Si una molécula es una molécula polar, va a presentar interacciones dipolo-dipolo y también las de dispersión de London. Si una molécula tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno, va a presentar puentes de hidrógeno. Si es polar también va a presentar dipolo-dipolo y también de dispersión de London. O sea que una molécula puede tener varias maneras de interaccionar con otras que se pueden describir por cada tipo de fuerza intermolecular. Dicho esto, vayamos al enunciado en sí, que me pedía que busque los puntos de ebullición, me da una serie de moléculas y me pide que haga un listado de las fuerzas intermoleculares de cada una de esas moléculas. Entonces vamos a ver parte por parte el desarrollo de este problema. Entonces, yo copié acá un poquito más grande las fuerzas de interacción, las distintas moléculas, y copié una tablita donde puse las temperaturas de ebullición de todas las moléculas que me piden acá. Después de hacer eso, hice también el cálculo con la fórmula, pues digo, la fórmula química de cada una de ellas, calculé el peso molecular relativo. Siempre les conviene, para no olvidarse, o para tenerlo siempre presente, aunque en el enunciado no se los pidan explícitamente, calcular los pesos moleculares relativos, porque muchas veces son los que van a definir el comportamiento de esa molécula. Y puse una columna para cada tipo de fuerzas que podrían presentar las distintas moléculas. Las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas de interacción dipolo-dipolo y la formación de puentes de hidrógeno. Este es un momento en el que ustedes podrían frenar el video y revisar cuáles de estas fuerzas corresponden o tienen cada una de estas moléculas.
Entonces, eso frenan acá, se fijan si sale, si lo pueden hacer, y después continúan con el video. Lo que vamos a revisar primero son las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London son proporcionales al peso molecular o peso atómico, si es un átomo la especie química con la que estoy trabajando. Y por lo tanto, van a estar presentes en todas las moléculas y todos los átomos. Todas las moléculas presentan fuerzas de dispersión de London, siempre. La diferencia es que la intensidad de una fuerza de dispersión de London, por ejemplo, para el metano, carbono, hidrógeno 4, con un peso molecular de 16, va a ser de mucha menor intensidad que la que corresponde para la molécula de bromo, que tiene un peso molecular relativo de 160. O sea que si yo tengo moléculas que tienen pesos moleculares mayores, van a tener una intensidad en esas fuerzas de dispersión de London también mayor. La segunda columna que corresponde a la interacción dipolo-dipolo. Para saber si una molécula presenta interacción dipolo-dipolo, necesito saber si esa molécula es polar. Y acá necesitamos conocimientos de cosas que vimos en Introducción a la Química. Para saber si una molécula es polar, lo primero que tiene que ocurrir es que haya enlaces entre sus elementos que sean polares. Entonces, por más que la molécula sea grande y tenga muchos enlaces, voy a revisar un átomo con otro átomo que está unido, qué diferencia de electronegatividad tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá. Si yo, por ejemplo, tomo la molécula de bromo, que está formada por un átomo de bromo y otro átomo de bromo, la diferencia de electronegatividad de esos dos átomos, que son iguales, van a ser igual a 0. Entonces, si la diferencia de electronegatividad es igual a 0, no va a haber posibilidad de enlaces polares. Bien. Puede ser que una molécula sea no polar y se refiera, como en el caso que les decía recién de la molécula de bromo, a el hecho de que no hay enlaces polares. Entonces, si no hay enlaces polares, la molécula es no polar. Bien. Lo segundo que tengo que mirar es la forma que tiene esa molécula, la geometría molecular. Nosotros llegábamos, en Introducción a la Química, a la geometría molecular usando las estructuras de Lewis y después usábamos la teoría de repulsiones de pares electrónicos de valencia. ¿Por qué? Entonces, ponele que yo sí tengo una molécula que en los enlaces hay una diferencia de electronegatividad y esos enlaces son enlaces polares, ¿sí? Lo siguiente que tengo que ver es que la forma de la molécula no anule o no cancele esas polaridades de los enlaces. Un típico caso que lo vimos y lo discutimos en la Introducción a la Química es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula lineal, tiene el carbono en el medio, un oxígeno de cada lado. El enlace del carbono y del oxígeno es polar y el otro enlace del carbono y del oxígeno también es polar. Pero están justo, el carbono está en el medio y tiene un oxígeno de cada lado y esa molécula es una molécula lineal. Y entonces el vector que corresponde al dipolo que se forma en un enlace carbono-oxígeno se contrarresta exactamente con el vector que corresponde al otro enlace, porque están sobre la misma dirección, tienen la misma magnitud y están en sentidos opuestos. Entonces el dióxido de carbono es un ejemplo de una molécula cuyos enlaces son polares, pero por la geometría que tienen, esa polaridad se compensa y entonces la molécula es no polar. ¿Cómo me doy cuenta? Aquellas moléculas que que formen geometrías moleculares con alta simetría van a tener cancelaciones de los enlaces o de las polaridades que corresponden a los enlaces. Por ejemplo, una molécula cuya geometría molecular es tetraédrica, independientemente de que los enlaces sean polares o no, va a ser una molécula no polar. Una molécula cuya geometría molecular es octaédrica va a estar en la misma situación. Entonces, para contestar si una molécula tiene interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Necesito saber si la molécula es polar y para eso necesito saber la electronegatividad de los elementos que forman la molécula y la geometría molecular de esa molécula que estoy estudiando. O sea, hay que repasar la introducción a la química. Vamos a la tercera columna, que es la formación de puentes de hidrógeno. Ahí lo que tengo que ver es que haya un hidrógeno
que esté unida a un átomo muy electronegativo, y cuando decimos muy electronegativo, 3. Flúor, oxígeno y nitrógeno. FON, ¿sí? Entonces, si mi molécula tiene enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno, existe la posibilidad de que se formen puentes de hidrógeno. Acá frenamos de nuevo el video, revisen a ver si con esta explicación pueden completar en la tabla qué moléculas tienen, qué tipo de fuerzas intermoleculares están presentes en cada una de las moléculas y después retoman el video. Acá yo ya les completé el tipo de fuerzas intermoleculares presentes en cada una de las moléculas que plantea el ejercicio. Fíjense que para London tengo todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión de London. Hay solamente 3 moléculas polares, ¿sí? Son las que marqué con interacción dipolo-dipolo. Y hay una sola molécula que presenta un enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno, que es el amoníaco, y es la única que tiene puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Si en este punto, por alguna razón, no pudieron llegar a completar el tipo de fuerzas intermoleculares que presentan cada una de estas moléculas o tienen alguna duda, como siempre, se ponen en contacto con los docentes de la comisión en los horarios de consulta o escriben la pregunta por el foro de consultas que está en este tema, este subtema, ¿sí? Lo siguiente que plantea el problema es que comparen los puntos de ebullición de moléculas con pesos moleculares similares. ¿Por qué es esto? Porque como las fuerzas de dispersión de London dependen del peso molecular, si yo comparo moléculas que tienen pesos moleculares similares, en principio podría suponer que esas moléculas tienen fuerzas de dispersión de London de intensidades similares y que lo que va a diferenciar las propiedades va a estar dado por la presencia o no de otro tipo de fuerza. Entonces, está listado en el enunciado, yo les pinté con color, estas 2 moléculas, las 2 tienen pesos moleculares similares, estas 3 moléculas tienen pesos moleculares similares y estas 2 moléculas tienen pesos moleculares similares. Todas tienen dispersión de London y fíjense que en cada una de las categorías hay una de ellas que es polar y la otra no. Por ejemplo, en este caso, el aporte de interacciones debido a las fuerzas de dispersión de London va a ser similar, 160 de peso molecular relativo contra 162. Pero la primera molécula, el yoduro de cloro, va a tener una temperatura de ebullición mayor. ¿Por qué? Porque además de las fuerzas de dispersión de London, tiene un aporte de una interacción dipolo-dipolo que hace que las moléculas puedan atraerse por esa interacción electrostática de un dipolo con otro y que por lo tanto la energía necesaria para que el líquido pase a la fase vapor va a ser mayor. Ese tipo de estrategia es la que deben utilizar para explicar el comportamiento del resto de las moléculas que están en cada uno de estos grupitos, ¿sí? En el caso del amoníaco, además de ser una molécula polar y por lo tanto presentar interacciones dipolo-dipolo, tengo como extra el hecho de que puede formar puentes de hidrógeno. Y fíjense que eso hace que la diferencia para 2 pesos moleculares muy parecidos, las diferencias en las temperaturas de ebullición son realmente muy importantes, son 130 grados de diferencia entre una y otra. ¿De acuerdo? Bueno, traten de enunciar una explicación de ese estilo para cada uno de los 3 grupos y si tienen alguna duda, como siempre, consultan o consultan por favor. Y eso es respecto al problema 8. Como siempre, traten de preguntarles a los docentes de sus comisiones, de sus grupos, que son los que mejor los van a poder ayudar, y usen el foro porque realmente es una herramienta muy útil respecto a otras maneras de hacer las consultas. Nos vemos en el próximo video, espero que les sirva. Chau, chau.